Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos una mañana más. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Banderas a media asta en Estados Unidos, donde el FBI sigue en busca de la persona que este miércoles mató al influencer ultraconservador Charlie Kirk mientras daba una conferencia en la Universidad de Utah. 2 hombres detenidos en el lugar de los hechos fueron ya liberados. En la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató al menos a 18 personas e insiste en vaciar la ciudad de Gaza de civiles y ocuparla. El primer ministro de Qatar denuncia que Benjamin Netanyahu eliminó cualquier esperanza de liberar a los rehenes con su ataque contra Doha. De visita a una base militar, el presidente de Polonia aseguró ante las tropas que la violación de su espacio aéreo por presuntos drones rusos fue una prueba de Moscú para conocer sus capacidades de defensa. El Kremlin rechazó hacer más comentarios. Iniciamos las noticias en Estados Unidos, donde por orden del presidente Donald Trump, las banderas ondean a media asta en homenaje a Charlie Kirk, el comentarista ultraconservador y defensor del porte de armas que fue asesinado este miércoles mientras daba una conferencia ante 3.000 personas en la Universidad de Utah. A esta hora, el FBI sigue en busca del autor del crimen. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala nos amplía. Efectivamente, en estos momentos el FBI continúa buscando al sospechoso, al autor de ese tiroteo. Como decíais anteriormente, se ha detenido a 2 personas, pero tras interrogarles, pues se les ha dejado en libertad porque al parecer pues no estarían relacionadas con este ataque. De momento se está trabajando con uno de los vídeos tomados por uno de los testigos que asistió a ese evento, en el que se ve a una persona de interés subida a una azotea que se encuentra a unos 90 metros de donde se encontraba Charlie Kirk ofreciendo esta conferencia en esa Universidad de Utah. También se está hablando, es un tema bastante controvertido, las cuestiones de seguridad. Se trataba de un evento al que habían asistido 3.000 personas y al parecer solo había 6 agentes del servicio de seguridad privado del propio Charlie Kirk. Esa es otra de las cuestiones que ahora también se está estudiando. Recordemos un joven de 31 años que deja una mujer viuda y 2 hijos, ultradefensor de Donald Trump. Donald Trump, de hecho, ya dijo en su momento pues que se apoyó en él para atraer a las masas al voto joven en las pasadas elecciones de noviembre. Y ha sido una persona pues que ha sido muy carismática entre los defensores de Donald Trump, entre los movimientos, entre los participantes del movimiento MAGA, ese Make America Great Again. Y Donald Trump le tenía en tal estima que incluso cuando el joven estuvo en contra de que Donald Trump atacara algunas bases nucleares en Irán, pues a pesar de que lo dijo públicamente, Donald Trump no se enfadó, siguió apoyándole. Ha dicho que se trata de un ataque que ha sido motivado por la izquierda radical. Eso ha dicho Donald Trump, y las autoridades hablan de violencia política. A continuación hacemos un repaso por la figura del comentarista de Charlie Kirk y de su legado en la política estadounidense, particularmente en el movimiento MAGA. Charlie Kirk se convirtió en una estrella del movimiento MAGA al ir donde otros activistas ultraconservadores no se atrevían, a los campus universitarios como el que fue escenario de su muerte. Desde los 18 años, Kirk recorrió las universidades con su organización Turning Point USA, difundiendo el mensaje de que es genial ser joven, evangélico y pro-Trump. Todo ello mientras acumulaba innumerables vídeos en los que se le veía humillando a estudiantes de izquierdas. ¿Qué es una mujer? No es una pregunta trampa. Están en la universidad pagando por una educación. ¿Qué es una mujer? El activista de extrema derecha atacaba el derecho al aborto, el control de armas, la homosexualidad y a las minorías, y promovía teorías conspirativas sobre las vacunas y las elecciones de 2020. Por supuesto que fueron robadas y esta vez vamos a ganar. Hace 2 años, en Utah, hizo una de sus declaraciones más controvertidas. Creo que vale la pena el coste de tener, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego para poder tener la segunda enmienda que protege nuestros otros derechos otorgados por Dios.
Kirk, que abandonó la universidad, fue asistente personal del hijo de Donald Trump durante su primera campaña en 2016. Pronto se convirtió en un habitual de Fox News y Turning Point comenzó a recaudar decenas de millones de dólares en donaciones. La campaña universitaria de Kirk y su gran número de seguidores en Internet contribuyeron a impulsar el voto crítico de los jóvenes a favor de Donald Trump en las elecciones del año pasado. En otras noticias, Estados Unidos y Japón inician este jueves una serie de ejercicios militares conjuntos que durará 2 semanas e involucrará el despliegue de un sistema de misiles capaz de alcanzar la China continental, por lo que Beijing catalogó estas acciones de amenaza a la seguridad y estabilidad regional. Nos amplía desde la capital china nuestro corresponsal, Adrián Fonsillas. Estados Unidos y su principal aliado en el Pacífico, Japón, han empezado hoy unas maniobras militares que se alargarán durante 2 semanas y en las que desplegarán un sistema de misiles con capacidad de golpear el territorio chino. El enojo de Beijing se da por descontado y ha calificado ese sistema como una sustancial amenaza a la seguridad de la región. Estados Unidos y Japón, ha pedido el Ministerio de Exteriores chino, deben respetar las preocupaciones de otros países por su seguridad y renunciar a ese armamento. El sistema Typhoon carga misiles SM-6 capaces de alcanzar 370 kilómetros y también misiles Tomahawk con un rango de hasta 1.600 kilómetros. No es su primera aparición en el Pacífico. Washington ya los desplegó en Filipinas, lo que generó fuertes tensiones entre Manila y Beijing. El sistema Némesis, por su parte, está diseñado para misiles de corto alcance de unos 180 kilómetros y hacia objetivos navales. Otro factor potencial de fricción es que las maniobras se extenderán hasta apenas un centenar de kilómetros de la costa de Taiwán. No es casual el momento de las maniobras. Llegan una semana después del gran desfile militar en Beijing por el 80 aniversario de la victoria contra el fascismo, que sirvió para que el Ejército de Liberación Popular mostrara lo mejor de su escaparate y en especial sus misiles hipersónicos de largo alcance. Apenas 2 días atrás hablaron el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa, Dong Jun. Fue su primera conversación debido sobre todo a la pulsión china de destituir a sus ministros de defensa por corrupción y fue calificada por ambas partes como sincera y constructiva. Dijo Hegseth que su país no quiere conflictos con China y mucho menos forzar un cambio de gobierno, pero recordó que tiene intereses vitales en el Asia-Pacífico y que los defenderá. Dong, por su parte, le exigió que respetara los intereses de Beijing en el Mar del Sur de China y Taiwán, asuntos en los que no escasean los roces con Estados Unidos. De Asia-Pacífico pasamos a Medio Oriente. En la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató al menos a 18 personas en las últimas horas, a 12 de ellas en particular en Ciudad de Gaza, donde lanzó además bengalas como advertencia a la población para que evacúe finalmente la ciudad que las tropas israelíes pretenden ocupar por completo. Sin embargo, del 1 millón de habitantes de Ciudad de Gaza, solo 40.000 personas, según la ONU, habrían tomado el camino hacia el sur del enclave, que, como saben, ya ha sido objetivo de numerosas ofensivas israelíes a lo largo de los 2 últimos años. Por otro lado, citado por la agencia Associated Press, el primer ministro de Qatar declaró que Benjamin Netanyahu mató cualquier esperanza de liberar a los rehenes con su ataque contra Doha. Estábamos sentados a salvo en nuestras casas cuando de repente el ejército israelí llamó a un vecino y le dijo que desalojara el barrio y que atacarían el edificio de al lado. Salimos del barrio y, como ven, estamos en plena destrucción. Quiero preguntarles, ¿cuánto durará la guerra? ¿Quién la causó? Llevamos 2 años en guerra, siendo exterminados sin que nadie se preocupe por nosotros. Ya basta, esta guerra nos ha agotado. Han pasado casi 2 años sin descansar, sin sentar cabeza, sin dormir siquiera. No podemos sentarnos con nuestros hijos solo por estar con ellos. Nuestra vida gira en torno a la guerra y si atacan aquí y bombardean allá o si tenemos que ir de una zona a otra, no aguantamos más, estamos cansados. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Sobre el terreno, el ejército de Moscú ha tomado una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, según informa el Ministerio de Defensa ruso. Mientras, en el plano diplomático, el gobierno ucraniano recibió este jueves el apoyo de Finlandia. Volodymyr Zelensky dio la bienvenida a Kiev a su homólogo finlandés Alexander Stubb para abordar su cooperación en defensa e infraestructura. Esto informa la presidencia ucraniana. Recordemos que Finlandia entró a la OTAN a raíz del inicio de la invasión rusa, precisamente del territorio ucraniano.
En Belarus, el presidente Alexander Lukashenko confirmó la liberación de 52 prisioneros de distintas nacionalidades que estaban encarcelados en su país. Los liberados llegaron ya a Lituania junto con una delegación estadounidense que negoció el indulto a pedido del presidente Donald Trump. Previamente, Lukashenko había recibido en Minsk al asistente adjunto del mandatario estadounidense, Jon Kual, que entregó a Lukashenko una carta en inglés firmada textualmente por Donald. Kual confirmó asimismo que Estados Unidos había decidido levantar las sanciones a la aerolínea estatal bielorrusa Belavia. Ahora mismo estamos levantando las sanciones a Belavia, ya están levantadas, ¿de acuerdo? Y el señor presidente y yo nos reunimos con más de 20 personas y el presidente dijo 3 veces, háganlo. Así que no tuvimos que pasar por toda la burocracia, así que está hecho, ¿de acuerdo? Mientras tanto, en Polonia, mientras la OTAN todavía estudia si la violación del espacio aéreo polaco por parte de presuntos drones rusos fue intencional o no, y el Kremlin rechaza hacer nuevos comentarios, de visita a una base militar, el presidente polaco, hablamos de Karol Nawrocki, expuso su lectura de los hechos y aseguró que Moscú intentó probar las capacidades de defensa de su país. El jefe de Estado, con menos competencias ejecutivas, recordemos que el primer ministro, actualmente Donald Tusk, aseguró que Polonia pasó la prueba gracias a destinar el 5% de su PIB a la defensa. Esta provocación rusa, como bien saben los generales y nuestros soldados, no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades. La capacidad de los políticos, del presidente polaco y del primer ministro polaco para responder a lo que está sucediendo. Fue un intento y una provocación para poner a prueba los mecanismos operativos de la OTAN y nuestra disposición a responder. En otras noticias, en Reino Unido cayó otra figura por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El primer ministro del país, Keir Starmer, destituyó al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, ante la divulgación de documentos que prueban la relación entre Mandelson y Epstein. En particular, una carta en que el ex embajador y quien también fue ministro de Irlanda del Norte en el gobierno de Tony Blair, indicaba que Epstein era textualmente su mejor amigo, así como una foto en la que aparecen juntos. Señor presidente, a la luz de información adicional contenida en correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha solicitado al secretario de Relaciones Exteriores que lo retire como embajador en Estados Unidos. Los correos electrónicos muestran, señor presidente, que la profundidad y el alcance de la relación de Lord Mandelson con Jeffrey Epstein difiere sustancialmente de la que se conocía al momento de su nombramiento. En particular, señor presidente, la sugerencia de Lord Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debería ser impugnada constituye información nueva. Y cerramos en Estados Unidos porque la ex vicepresidenta del país, Kamala Harris, alejada de los focos tras la derrota electoral, cuenta ahora en su nuevo libro los detalles de la campaña en que acabó vencida por Donald Trump. Entre otras cuestiones, la demócrata afirma que fue imprudente, así lo dice, permitir que el expresidente Joe Biden se presentara a la reelección. Kamala Harris lanzó su crítica más dura hasta la fecha contra su antiguo jefe, calificando de imprudente la decisión del expresidente Joe Biden de presentarse a su segundo mandato. Los comentarios aparecen en un extracto de su nuevo libro, 107 días, publicado el miércoles en The Atlantic. En el texto, la ex vicepresidenta también recuerda haberse sentido marginada y menospreciada por los miembros del equipo de Biden. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación. Harris, ex senadora por California, hizo historia al convertirse en la primera mujer y la primera persona afroamericana y sudasiática en ocupar el segundo cargo más importante de Estados Unidos. Pero cuando la campaña de reelección de Biden se derrumbó, tuvo que intervenir como candidata presidencial demócrata y a pesar de su enérgica carrera, finalmente perdió en las urnas frente al hoy presidente Donald Trump. Aunque reconozco mi derrota en estas elecciones, no reconozco la derrota en la lucha que ha impulsado esta campaña.
Su libro también describe los ataques que sufrió como vicepresidenta por parte de críticos de la derecha y afirma que recibió poca ayuda de la Casa Blanca para contrarrestarlos. Harris tiene previsto realizar una gira promocional por 15 ciudades, incluidas algunas del Reino Unido y Canadá. El libro saldrá a la venta el 23 de septiembre. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.